Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que siempre están pendientes de todos nuestros cursos en nuestras redes sociales. Soy Manuel Villalobos Mendoza y qué alegría es compartir con ustedes esta palabra de Dios. Gracias también por estar pendiente de todo lo que estamos haciendo, realizando para que se enamoren de las Sagradas Escrituras y a través de ella conozcan a Jesús, conozcan también al Dios de Jesús, que es compasión, que es misericordia, que es ternura. Esta lectura va a ser para el día 2 de febrero, día de la presentación de Jesucristo. Y el Evangelio está tomado de Lucas. Pero antes me gustaría comenzar con una oración. Señor Jesús, tú que eres Señor de la historia, que nos vas cuidando, que nos vas guiando, te pedimos por todas las personas que viven en situaciones de miedo. Te pedimos por los migrantes de todas las partes del mundo, que son perseguidos, satanizados, por ser personas que lo único que buscan es tener una vida más digna, una casa digna, un trabajo digno. Tú que conociste la migrancia, te pido que cuides de ellos. Te pedimos por la gente enferma, por las personas que están solas, por las personas que aún no te conocen y por las personas que te conocemos. Haznos dóciles a tu palabra, para que también nosotros podamos ver tu salvación. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Lucas, del capítulo 2, versículo 22 al 40. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada, y luego viuda hasta los 84, no se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra de Dios. Hacemos un alto para que esta palabra de Dios llegue a nuestro corazón
a nuestra vida, este es uno de los evangelios que solamente lo encontramos en Lucas. Y esta manera de presentar prácticamente a Jesús sometido a la ley, pues tiene muchas connotaciones teológicas, especialmente para el evangelio, ¿verdad? Para el evangelista Lucas. Y vamos a ir viendo, hermanos y hermanas, a ver cómo podemos ir desmenuzando esta palabra de Dios, ¿verdad? Lo primero que viene a la mente es la idea de que cuando llegue el tiempo, es decir, Lucas enmarca esta historia en el tiempo perfecto. Jesús nace como judío, vive como judío, cumple la ley como judío, y se somete también al templo. Y también desde aquí Lucas va a estar tratando de enfatizar el rol que va a tener el templo para esta comunidad, ¿no? Y poco a poco a través de los otros evangelios, y también aquí se va a ir distanciando un poco de las tradiciones, pero no de la ley. Jesús no rompió con la ley. Jesús fue observante de la ley. Y entonces desde el inicio Lucas lo va a presentar como una persona que cumple toda ley, y a los padres también, y a los padres, a María y a José, como fieles seguidores del judaísmo, ¿verdad? Así que vamos a ir viendo a ver en qué consiste estas presentaciones, que se ha quedado también dentro de la tradición católica, ¿verdad? Tradiciones de presentar al niño y a la niña. Bueno, en México los presentan a los 3 años. No sé en otros países si existan esas tradiciones también de llevar a los niños y a las niñas al templo. Entonces lo primero que viene es el tiempo es perfecto. Y yo creo que de aquí también tendríamos que hacer un alto en nuestra vida y decir, estamos en el tiempo perfecto de Dios. El tiempo, y bueno, también para purificar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos, y presentarnos como ofrenda viva al Dios que nos acompaña, al Dios del templo, de la calle, del campo, de la fábrica, del mercado, de todos los espacios públicos. Bueno, y luego viene esta referencia conforme a la ley de Moisés. Esto va a estar prácticamente en toda la narración, en el versículo 22, 23, 24, 27 y 39. Toda esta narración gira, o toda esta escena gira en torno a cumplir una tradición, una ley. Y el texto legislativo a la tradición que se refiere Lucas es a Levíticos 12, 2, 8. Fíjense lo que dice Levíticos 12, 2, 8. Cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo, quedará impura durante 7 días, como en la impureza por menstruación. El 8º día circuncidará al hijo y ella pasará 33 días purificando su sangre. No tocará cosa santa ni entrará en el templo hasta terminar los días de su purificación. Si da a luz una hija, quedará impura durante 2 semanas, como en la menstruación, y pasará 66 días purificando su sangre. Al terminar los días de su purificación, por hijo o por hija, llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro con un cordero de 1 año en holocausto y un pichón o una tórtola en sacrificio expiatorio. El sacerdote lo ofrecerá al Señor, hará la expiación por ella y quedará purificada del flujo de sangre. Esta es la ley sobre la mujer que da a luz un hijo o una hija. Si no tiene medios para comprarse un cordero, que tome 2 tórtolas o 2 pichones, una para el holocausto y el otro para el sacrificio expiatorio. El sacerdote hará la expiación por ella y quedará pura. De aquí Lucas toma
esta tradición, esta ley para presentarnos a José, María y a Jesús en el templo. Y bueno, sabemos que Jesús son pobres, María es pobre, José es pobre, y parece ser que lo único que pueden ofrecer es el par de pichones. No tienen para pagar, para comprar el cordero. A lo mejor por este detalle, cuando Jesús, encolerizado contra el templo, avienta a todos los mercaderes. En Juan dice que Jesús le dijo a los vendedores de palomas: retiren esto de aquí, pero no les aventó las cajas, no les aventó el puesto, quizás en solidaridad con los pobres, que era la única ofrenda que podían pagar, agradar a Dios. Y bueno, entonces Lucas presenta a Jesús cumpliendo este rito, esta ley, y lo llevan a Jerusalén para presentarlo al Señor. Y todo este evento prácticamente va a tener todas estas ideas, especialmente, no solamente, bueno, ya les presenté la ley de la purificación, y la idea de presentarlo al Señor también tiene su origen en la historia, acuérdense, de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 21 a 24, donde aparece la figura de Ana, que expresa su deseo. Recuérdense que Ana era estéril, y su esposo Elcana parece que dice que prefería más a Ana, pero en realidad la Penina, la concubina, parece que maltrataba a Ana. Y Ana le pide al Señor un hijo, y dice que si Dios le da un hijo, dice: cuando destete al niño, entonces lo llevaré para presentárselo al Señor. Primera Samuel 1:22. Sin embargo, parece ser que en la presentación de Jesús, la presentación de Jesús se relaciona más con la ley sobre los primogénitos, no tanto con la figura de Ana que aparece en primera de Samuel. Y parece ser que está más en relación entonces con el rescate del primogénito consagrado al Señor. La ley específica, la ley, fíjense, la ley de Moisés, que dice cómo presentar al primogénito, está tomada de Éxodo 13, 1, 2. El Señor dice a Moisés: conságrame todos los primogénitos israelitas. El primer parto, lo mismo de hombres que de animales, me pertenece. Así que la consagración del primogénito implica una bendición como prenda de fecundidad y prosperidad. Ustedes lo pueden ver también en Éxodo 13, 11, 16, 22, 29, 30, Levíticos 27, 26, 27, y bueno, también en Números 3, 13. El primogénito se lleva todo, o se llevaba todo, ¿verdad? Ahora a veces ya no es el primogénito, ahora es el menor. Bueno, no, hermanos, hermanas, por favor, no formen o no sean causa de disfuncionalidades. Quieran a todos sus hijos con amor, con ternura, a todos por igual. Como está escrito, esta es una manera de decir: esto es palabra de Dios. Ya hay una clara referencia a decir lo que va a continuación es palabra de Dios, ¿no? Entonces, la cita que establece Lucas es para expresar que Jesús es el primogénito. Primogénito, y ya no vamos a entrar en detalles, es el primogénito que se consagra, es llamado santo, consagrado, dedicado al Señor. Y de ahí también venía el nombre en un versículo anterior del Evangelio que leímos, ¿no?
Entonces el ser santo tiene esta idea de estar separado, de ser diferente. No tiene la connotación que tenemos ahora, ¿verdad? Ser separado. Jesús va a utilizar imágenes. Ustedes son la luz, ustedes son la sal de la tierra, sean santos, sean diferentes. Y en el estilo de vida de justicia va a radicar o va a fundamentarse la idea de santidad. Entonces, ya lo saben, ofrecen el sacrificio, el par de tórtolas, porque parece ser que Jesús viene de una familia pobre. Pobre, no por opción, sino porque fue impuesta la pobreza, como a todo el campesinado de la comarca de Galilea. La pobreza es bendición cuando se elige, cuando la persona decide libremente vivir pobre, no cuando se te impone. Estos no tenían opción de ser pobre. Todo el campesinado empobrecido, altos impuestos, sin tierras. Y aparte, fíjense, no solamente ser pobres materialmente, sino también venir cargando con el estigma de ser pecadores, toda esta región de Galilea. Y por eso es necesario ir a Jerusalén, donde nace la pureza, donde la gente entra en buena relación con Dios. Y luego aparecen los personajes que van a ir embelleciendo esta historia. Aparece la primera figura de Simeón, y tenemos que recordar que la palabra o el nombre de Simeón era un nombre también muy común, como los nombres que tenemos de José, de María, de Jesús. El personaje de esta historia es desconocido, realmente no sabemos si existió un tal Simeón o Lucas está creando un personaje con motivos teológicos. Había un Simeón muy famoso, bueno, era más famoso el padre porque era hijo de Gilel. Se trataba de hijo de Gilel y padre de Rabán Gamaliel el viejo. Entonces muchas personas piensan, algunos investigadores pensaban que se trataba de ese Simón, el hijo de Gilel, de este rabino famosísimo, pero realmente es imposible saber si realmente, históricamente hablando, se trataría de ese Simón. Pero como a la gente le encanta estar imaginándose, creando leyendas, pronto se pensó que Simeón sería sacerdote. Incluso algunos en el protoevangelio, se creía en estos evangelios apócrifos que Simeón sería el sucesor de Zacarías. Juan Crisóstomo, fíjense, decía que Simeón no solo se habría convertido al cristianismo, sino que sería concretamente el personaje al que se refiere Santiago al comienzo de su discurso en el Concilio de Jerusalén, según Hechos 15:14. Bueno, porque a la gente le interesaba de alguna manera saber más de los personajes. Sin embargo, es muy difícil, como lo digo, históricamente, saber quién era este Simeón. A mí me da más la impresión que este es un personaje creado con fines teológicos. El nombre hebreo de Simeón es un diminutivo de Shemael, Dios ha oído, o de Shemaya, el Señor ha oído. Y esto equivalía al griego con Simón y no Simeón. También recuerden que este Simeón aparece en el libro de Génesis, 29 al 33, al 34 y luego en el 49:5, este Simeón que agarró la espada para vengar
la violación de su hermana Dina. Casi nadie se acuerda de esta historia sangrienta. Como tantas historias que aparecen en la Biblia, todo el mundo recuerda a los 12 hijos de Jacob, pero Jacob también tuvo una hija que se llamaba Dina, y Dina va a Siquem, y el príncipe de Siquem se enamora de Dina, y bueno, le pide al padre que vaya a Jacob para que arreglen el matrimonio. Y Jacob le dice: no te podemos dar a Dina en matrimonio porque ustedes son paganos, ustedes son incircuncisos. Y el padre de Siquem dice: bueno, no hay problema, nos vamos a circuncidar todos. Y efectivamente se circuncidan todos para que puedan entrar en relación con el pueblo de Israel. Y mientras estaban convaleciendo de la circuncisión, Simeón agarró la espada y mató a todos. Simeón siempre por ahí aparece con esta espada, que también Lucas lo vuelve a asociar con la espada, ¿verdad? Y creo que también en la historia de Judith, no recuerdo, sí creo que también aparece el nombre de Simeón cortándole la cabeza al general con la espada. Bueno, Lucas trata de redimir a ese Simeón y lo presenta como un hombre honrado y piadoso. Recuerden que estos son los temas del Evangelio de Lucas. Y desde toda la infancia narrativa, esa es la historia. Así han sido descritos los personajes más importantes que aparecen en la narración. Así es descrito Zacarías e Isabel, José y María y Ana la profetisa. De esta manera Lucas está trayendo a la memoria para decir: todas estas personas que les estoy presentando cumplen a la perfección la ley, la tradición. Son israelitas, son personas puras, de una religiosidad como nadie la pudo haber mejorado. Entonces Simeón es una persona honrada, es una persona justa, honrado, recto. También José en el Evangelio de Mateo es descrito como una persona justa y piadoso. Este es uno de los temas muy importantes en todo el Evangelio de Lucas. Término exclusivo de Lucas, que vuelve a aparecer en Hechos 2.5, en 8.2, en 22.12. Y esta idea de ser una persona piadosa significa que respeta, que tiene una reverencia especial a la presencia de Dios. ¿Cómo nosotros nos podemos definir? Si alguien nos dijera: visité esta comunidad, esta parroquia, esta diócesis, y me encontré estos grupos, estas personas. Yo la verdad a veces sí me he encontrado muchas personas justas, personas piadosas, personas honradas, pero también me he encontrado personas que digo: ay no, qué bueno que ya se terminó el curso, porque son personas chismosas, problemáticas, que se creen que todo lo saben, que han utilizado prácticamente la iglesia no para anunciar a Jesús, sino para anunciarse ellas. ¿Qué se podría decir de uno? ¿Es una persona honrada, piadosa, honesta, transparente? ¿Aguarda la consolación de Israel? Los que esperaban la liberación de Jerusalén, como dirá Lucas acerca de Simeón. Entonces, esta es una de las frases más importantes. Esta es la función de ser de Simeón: ser justa, ser piadosa y esperar la liberación de Jerusalén. Entonces, Simeón representa a ese grupo fiel que se mantiene a la tradición, a la ley. Esta misma frase va a aparecer al final del Evangelio de Lucas,
cuando introduzca la figura de José de Arimatea. Y va a decir de José de Arimatea que guardaba el reino de Dios. Lucas 23, 50-51. Como que esta es la finalidad de todas las personas. Esperar la liberación de los que vienen de la tradición judía. Por desgracia, Lucas no entra en detalle ni nos explica a qué se refiere exactamente con que Simeón o José de Arimatea esperaban la consolación de Israel. Parece simplemente ser que lo pone para decir: hay un grupo de personas que creen que Dios en algún momento va a actuar, va a hacerse presente en el templo, de acuerdo a todas las profecías. Y bueno, conociendo también a Lucas, seguramente que tiene en la mente la figura del segundo Isaías. El segundo Isaías, el profeta del consuelo, que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios, Isaías 41. Entonces muy probablemente tenga esta idea de decir: el tiempo de la espera ha terminado. El Dios del consuelo, el Dios del consuelo, el Dios de la esperanza, se hace presente. Ojalá y experimentáramos esto y comenzáramos también nosotros a ver que este Dios del consuelo, de la esperanza, tantos momentos difíciles que estamos viviendo, hermanos y hermanas, y que necesitamos también mantenernos firmes, esperar en el consuelo, en el actuar de Dios, en el aquí y en el ahora. Consuelen a mi pueblo migrante, consuelen a mis hermanos que tienen sed, que tienen miedo de ser deportados, que están siendo utilizados como chivos expiatorios para descargar culpas. Consuelen a la gente que llora, consuelen a las personas que viven con miedo al crimen organizado. En mi estado de Guanajuato, eso ya no se sostiene, muerto tras muerto. Dios mío, ¿qué está pasando? Consuelen a los países que viven en guerras. Consuelen a los palestinos que han destruido sus casas, sus escuelas, que les han robado la esperanza. Cuéntenme qué situaciones de su país necesita escuchar este mensaje de consuelo, este mensaje de esperanza, este mensaje de decir: Dios está aquí. El Espíritu Santo, así como estaba con Simeón, está con ustedes. El Espíritu de Dios está consolando y diciendo también que los signos de muerte serán transformados en símbolos de vida. Y la esperanza que le dio el Espíritu de Dios es que no vería la muerte. Bueno, uno pensaría entonces que esta promesa es porque Simeón ya está bastante anciano, ¿verdad? Y el mensaje es: no vas a ver la muerte y vas a experimentar la salvación cuando se haga presente el Mesías, cuando venga el ungido del Señor. Esta es una imagen tomada de 1 Samuel 24:7, 26:9, 11. Todos los deseos de los israelitas era: en algún momento Dios se va a hacer presente, y entonces cuando esto suceda, ya podemos decir que podemos morir en paz. Y luego esta idea de que va al templo, prácticamente el templo juega un papel muy importante en Lucas. Aunque hay purificación, aunque Jesús parece que se distancia del templo en su vida adulta, el templo para Lucas siempre va a ser importante. Va a ser en el templo donde va a ser la comunidad revestida de lo alto, revestida del poder del Espíritu. Va a ser en el templo donde van a recibir al Espíritu Santo, donde se va a formar el nuevo Pentecostés,
Y es en el templo que Jesús resucitado le va a invitar a la comunidad a permanecer en el templo. Así que, en vez de estar peleándonos con el templo, mucha gente ya no quiere saber nada de los templos, de las iglesias, porque a veces obstaculizan el proceso de evangelización. Y hay muchas personas que a veces dicen, yo después de escucharlo a usted ya no quiero seguir en el templo. Le digo, bueno, está en su derecho de madurar su fe, de ir buscando a Dios de diferente manera. Pero si usted se sale del templo, va a dejar ese espacio para que venga otra gente y en vez de tener una palabra de aliento, una palabra de compasión, una palabra de misericordia, ese espacio se vuelve signo de muerte. No dejen los espacios que ya hemos ganado. Es cierto que a veces nos cuesta mucho porque parece ser que encontramos las grandes dificultades dentro del templo, dentro de la institución, y el gran trabajo es cómo desde adentro hacer la resistencia, hacer la lucha, hacer que brote el reino de Dios. ¿Ustedes no creen que el Papa tiene tantos problemas internos? El Papa, hermanos y hermanas, con tanta gente que lo considera un anticristo, el engendro mismo del mal que va a destruir a la iglesia, sus hermanos cardenales. En Estados Unidos estamos pero bien divididos. La iglesia está en una crisis súper espantosa. Yo les hablo de Estados Unidos porque es donde yo sé más. De tal manera que está todo polarizado. En un lado están los que tratamos de apoyar este sentido de ser una iglesia de salida, una iglesia pobre, una iglesia transparente, una iglesia que sea casa para toda la comunidad, de la cual el Papa nos invita. Y por otro lado están los conservadores, gente muy, pero muy conservadora, que tienen mucho poder y que todavía están tratando de prácticamente de regresar a la iglesia, a lo que ellos llaman sus orígenes. Y apenas uno dice algo, viene la condena, viene el juzgar, entonces uno ya no puede ni hablar ni decir absolutamente nada. Entonces, cada quien tiene que hacer sus luchas, escoger sus batallas. Hay veces, les confieso que hay veces en las cuales uno dice, ¿para qué seguir dentro de esta institución? Pero al mismo tiempo uno tiene que descubrir que es aquí donde el templo también puede ser evangelizado. Ser fruto de vida, tomar al niño Jesús en los brazos como lo tomó Simeón. Tomarlo y bendecir a Dios glorificándole, dando gracias por la vida. Y comienza el tema de la salvación que se hace presente ahora. Recuerden que en Lucas este es un tema muy, pero muy querido. La salvación que no espera, sino es una salvación que se manifiesta ahora. Y ya después viene todo el cántico de Nunc Dimittis. Ahora, Señor, según tu promesa. El Nunc Dimittis. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Se presenta entonces Simeón de la misma manera que María se presentaba como la esclava. Simeón se presenta como el esclavo. Y todo esto es porque se ha visto la salvación. Los ojos han visto la salvación. Trae Lucas una referencia de déjenme verle, y de Isaías 45. Isaías 45
dice, toda carne verá la salvación de Dios. La nueva salvación que se ofrece ahora, que se anunció desde el nacimiento de Jesús, que se anunció a los pastores, se hace realidad otra vez en el anciano Simeón, que presenta a Jesús. Esta salvación que no espera, que se hace presente ya. No espera para mañana, no espera cuando ya te mueras, sino es una salvación que tiene sus orígenes en el aquí y en el ahora. Porque Dios ha visitado a su pueblo. Vean qué bendito, qué bonito texto. A la vista de todos los pueblos, Dios ofrece su salvación que ha preparado a la vista de todos los pueblos. Nuevamente Lucas vuelve a traer la imagen de Isaías 52:10. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. La salvación no es algo que se esconde, no es un misterio que actúa en lo secreto, con signos que nadie entiende. Por eso a mí me llena de tristeza toda la gente que interpreta el Apocalipsis, que los misterios de que no se hablaban, que ahora se van a revelar, que por fin no sé cuántos misterios de la Virgen de Fátima, ahora sí, que si el Papa llora cuando los ve. Dios mío, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? El misterio de Dios se reveló en la persona de su Hijo Jesucristo, en la tradición. Ya no necesitamos más visiones de santos, de santas, de no sé quién, de no sé cuánto, de no sé cómo. Y lamentablemente todas esas visiones son de condena, de llanto, de destrucción, de muerte. Y uno dice, bueno, mejor que no se revelen, mejor que se queden en el secreto. Aquí esta salvación es a la vista de todos, para que toda la gente vea el poder de Dios. Todos los pueblos, todas las culturas, todas las naciones. Luz, salvación para los paganos. Luz para revelarse a los paganos. Y este es el cántico del siervo de Yahvé, ¿verdad? Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Vean lo bonito y lo profético. La presentación de Jesús entonces ofrece todo un panorama de salvación, no de condena, no de miedo, no de temor. Y también viene aquí la idea de Isaías 61. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Fíjense, luz, revelación. Ojalá que viniera esta luz, la gloria de Dios a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestras iglesias, para caminar en justicia, para caminar en verdad, para seguir trabajando por el reino, por esta propuesta de vida. Y esta gloria, claro, recuerden que Simeón, al igual que la profetisa Ana, y al igual que Jesús, José y María, representan el nacionalismo puro. Y es la gloria para el pueblo Israel. Y también este es un texto de Isaías 46:13. Traeré la salvación a Sión y mi honor y gloria será para Israel. Entonces, pero la comunidad de creyentes va a abrir esta experiencia de Jesús, de gloria, de manifestación a todas las personas que acepten, que abracen al niño Jesús como lo abrazó Simeón. Y mientras tanto los padres no saben qué decir, están sin palabra. Y Simeón les da una bendición y les da también esta profecía que el niño va a ser motivo de división. Un signo que será rechazado. Muy probablemente también tenga en la mente a Isaías 8:18, donde dice, yo con mis hijos, los que me dio el Señor, seremos signo y presagios para Israel. Entonces, Jesús también en el Evangelio va a decir, no crean que vine a traer la paz, vine a causar división. ¿Por qué estas imágenes, estas metáforas? ¿Por qué no todo mundo le creyó a Jesús? Comenzando con la misma familia de Jesús, los mismos parientes de Jesús, que
le costó trabajo entender esa propuesta. Y bueno, entonces esto es lo que está tratando de decir. No todo mundo le va a creer a la propuesta de salvación de Jesús, sino que va a ser una manera de invitar a la comunidad a recordar, a entender que seguir a Jesús no es fácil. Y luego viene también la idea de la espada, que le dice a María: y a ti una espada te va a traspasar el corazón. El texto dice literalmente psique, alma, persona, que se ha traducido por corazón. En realidad el sentido más propio será, te va a atravesar tu propio ser, toda tu persona. Una espada que va a atravesar toda tu persona. Y resulta difícil, aparte de dar una traducción exacta, entender a qué se está refiriendo Lucas con esta idea. ¿A qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que María va a sufrir, verdad? Bueno, todo mundo casi interpreta esta espada con María como el símbolo de la espada, de la figura que prefigura a María como madre del dolor, mater dolorosa, traspasada por el dolor de ver a su hijo crucificado y perforado por una lanza. Esa es una interpretación muy común que todo mundo le hace, pero Lucas lamentablemente no nos da ninguna otra figura. El problema con ver, esta es una devoción bonita también, porque efectivamente María es mater dolorosa, madre del dolor, pero no en la teología de Lucas. En la teología de Juan, sí, María está junto a la cruz. Bueno, María aparece 2 veces en el Evangelio de Juan. Hago este inciso, aparece en la boda de Caná, sellando la alianza de la vida, les decía la otra vez, y aparece junto a la cruz, mater dolorosa, pero no en Lucas. Además, Lucas nos da una lista de mujeres que siguen a Jesús desde Galilea hasta Jerusalén en Lucas, y no menciona a María entre ellas. Entonces tendríamos que buscar esta interpretación en otros textos, fuera probablemente de la literatura bíblica, ¿verdad? Y por ahí aparece esa frase en los oráculos sibelinos, donde se anuncia que una espada va a atravesar el corazón. Dice: una gran plaga llegará a tu casa, Egipto, terrible como nunca antes pensaste que te podría venir. Una espada en efecto te atravesará por la mitad y llegará a la dispersión, la muerte y el hambre hasta la 7ª generación de reyes, y entonces dejarás de existir como país. Es un presagio que le hace el autor de los oráculos sibelinos a Antíoco IV Epifanes y a Egipto, ¿verdad? Entonces parece ser que es como un signo de decir a las personas que no crean, a las personas que les cueste trabajo entender, vean el signo de la espada casi como símbolo de muerte, pero yo creo que es para toda la comunidad que le cueste trabajo entender el mensaje de Jesús. En el curso de la narración evangélica, Jesús se describirá a sí mismo como portador de división, incluso en el seno de las familias, Lucas 12, 51, 53. Así que la espada que atraviesa la más íntima personalidad de María sugiere las angustiosas dificultades que ella misma va a experimentar para comprender que la obediencia a la palabra de Dios está por encima incluso de los lazos familiares. Acuérdense que quién es mi padre, quién es mi madre.
Toda la persona puede ser madre y padre si cumple la palabra de Dios, si la escucha y la pone en práctica. Hermanos y hermanas, el tiempo se me fue y me faltó hablar de Ana. Hubiera comenzado con Ana, pobre Ana, profetiza, y siempre se queda allí como en la oscuridad, en la penumbra. Ya desde la misma narrativa, Lucas no le dio un cántico. Solamente se dice que sirve al Señor, que no se aparta del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Pero también tiene este mensaje profético que hablaba al niño de todos los que aguardaban otra vez la liberación de Jerusalén. Hermanos y hermanas, seamos como la profetisa Ana, como Simeón. Hablemos de Cristo Jesús, de la salvación que se hace presente hoy, de esta salvación que consuela, que conforta, que da paz, que transmite alegría. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.